Shall we have breakfast together? Hola, buenas noches, ¿cómo está? Saludos, saludos, siervo. Bien, gracias a Dios, tranquilo. ¿Cómo has pasado? Bien. Es mi día familiar, pero como te dije ahí, vamos a hacer un poquito de espacio para bendecir. Claro, te agradezco que hayas separado un poquito de tu tiempo eh, para este día, esta noche. Cuéntanos cómo fueron tus inicios en la música. Bueno, bastante especial, ¿no? Siempre quise hacer música, pero no pensé que se me iba a dar. Participé tal vez en 2 concursos y mucho. No esperaba ganar ni pasar de rondas ni nada de eso. Pero un día, pues, llegando de estudiar, me encontré a una persona que era el que cantaba conmigo y, y me dijo que iba a hacer una audición y que lo acompañara y me fui y así se fueron dando las cosas. Cuéntanos cómo fue tu participación en lo que fue en ese entonces la Cric. Bueno, la verdad todo comenzó en varios discos antes. Hice varias canciones antes, tal vez entre 3 o 4 canciones en discos anteriores. Y de repente ya estábamos sonando, estábamos bastante pegados en la radio, como decimos en Panamá. Y salió la oportunidad, nos llamó en ese tiempo, pues, que era nuestro productor, el Chombo, y, y nos dijo que teníamos que reunirnos a las 11 de la noche, que íbamos a grabar para la cripta y todo lo demás, y bueno, teníamos que prepararnos para grabar. Claro, sí, en una de las canciones que más famosa se hizo fue la del Gato Volador que canta junto con el Gato Volador. Hey, hubo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino Gafi, pero hacía falta un gato. ¿Saben quién es? El gato volador. El gato. Casualmente, en ese tiempo éramos Cracker Jack y Junior Crack. Nos llamaban la Fundación Crack, éramos 4 personas básicamente. Él y yo cantábamos juntos y habían 2 solistas. Y bueno, sí, ahora él se hace llamar el Gato Volador, pero bueno, en ese momento pues sí, no, como dice la canción, no teníamos nada para cantar y de repente salió eso y al Chombo le gustó y ahí mismo escribimos la letra, hicimos todo ahí de una vez. Claro, sí, también hemos visto que han trabajado en diferentes producciones junto eh, con el Gato Volador. Sí, tuvimos varios productores. Comenzamos con Planet Ganja, recuerdo. 2 canciones, La batería y el pulpo. Allá en el mar, donde Pulpo tiene oculto su jardín. Me deja entrar sin preguntar, porque tengo la llave de su shantín. Estuvimos en Planet Ganja 2. Estuvimos en el disco de La Factoría. Originalmente La Factoría era un CD, no era un grupo. Entonces estuvimos en ese CD. Estuvimos en Las Mafias. Y bueno, La Cripta 3, que fue el boom de todo con el Gato Volador. Claro, sí. Hoy en día ya no cantas canciones para que se dice para lo secular, sino que hoy en día cantas canciones para Dios. Cuéntanos tu testimonio. ¿Cómo llegas eh, a los caminos de Dios? Bueno, yo me perdí en el alcohol. Eh, sí consumía drogas, sí lo puedo decir, no hay ningún problema. Y bueno, pero no era
lo mío, por decir, no estaba yo como atado. El alcohol sí era algo que no podía faltar. Y, y en eso del gato volador y todo lo demás, cometí un error y bueno, Dios me toma. Hoy lo entiendo de esa manera. Dios me toma y me saca de Panamá, me trae a Guatemala. Y en ese momento no entendía bien qué estaba pasando. Mi idea fue llegar a Guatemala con el gato volador, cantar, hacer dinero y regresarme. Pero Dios en su misericordia tenía otros planes. Me juntó con una mujer, la que hoy es mi esposa, la cual pues siempre me habló de la palabra. Y recuerdo que estaba tan metido en el alcohol que terminé influenciándola a ella. Hasta el momento que ella pues dijo no, ya no se puede, no se puede, aquí en la casa no se puede tomar y yo me iba. Me iba para la calle a echarme los tragos. Y Dios comenzó a trabajar conmigo desde muy pequeño. Como te digo, hoy entiendo muchas cosas. Desde muy pequeño me di cuenta que el diablo siempre me quiso sacar, matar, sacar del camino. Y en eso nace mi hija con los mismos problemas que tenía yo cuando era un bebé. Y eso me tocó mucho y recuerdo que viniendo de una familia católica, fui y me senté afuera de la capilla del hospital y le dije a Dios, le dije, mira, yo esto es lo que conozco. Imágenes, la misa, el padre, las monjas, todo esto. Con esto me crié, esto es lo que sé. Y mi esposa dice que es otra cosa. Entonces, la única persona que me puede decir por dónde agarrar eres tú. Pero si tú sanas a mi hija, seguro yo me entrego a ti y soy tuyo y todas las promesas que uno hace. Entonces, recuerdo que salí al carro y puse la radio y estaba sonando la canción de Himno de Victoria de Dani de Ríos. Y me puse a llorar. Y Dios en su misericordia sanó a mi hija y salimos del hospital y todo lo demás. Y a mí se me olvidaron las promesas. Se me olvidaron las promesas por completo. Seguía haciendo lo que me daba la gana. Pero un día buscábamos iglesias, íbamos a iglesias y todo eso de temblar, de reírse, de todas esas cosas, de toques del espíritu, a mí me daban miedo. Y un día, pues, una noche, como a las 11 de la noche, miércoles 12 de julio del 2006, recuerdo que mi esposa me dice, mira, me invitaron a tal iglesia. Dicen que ahí nadie se fija en nada, que no sé, que aquí, que allá. Siempre me gustaron las películas cristianas, siempre me gustó escuchar de Dios. Algo dentro de mí me decía, busca de Dios, llénate. Leía la Biblia muy de vez en cuando, escuchaba la música, veía las películas. Y en ese momento, bueno, le digo yo a mi esposa, sí, está bueno, no hay problema, vamos si sale, si es de Dios, ahí nos quedamos y si no, pues no. Y mi esposa se mete al baño y yo estaba en la cama viendo la televisión con mi nena al lado y estaba viendo una película de los últimos tiempos, en donde habían tres mujeres, tres muchachas, que tenían que decidir si se ponían el sello o no. En teoría las tres conocían del Señor y una de ellas sí se puso el sello. La otra estaba dispuesta a que la mataran y la otra no sabía qué hacer. Pero cuando iban a matar a una, cuando yo vi cómo la iban a matar, yo pegué un brinco de la cama terrible.
y levanté mis manos y recuerdo que le dije a Dios, yo no sé. Yo te he dicho 10,000 veces, muéstrame el camino, pero la verdad, tú me tienes que ayudar porque yo no puedo solo. Y cuando yo dije esa frase, yo no puedo solo, yo caí de rodillas tan duro que, que yo no sé cómo mi esposa no salió del baño. Pero era un encuentro entre Dios y yo. Y yo comencé a llorar y a sudar. Y lo único que hacía era decirle a Dios, yo no puedo solo. Y en ese momento sentí aquella brisa que entró y me secó el sudor al instante y fue como que me tomaron de los brazos y me levantaron. Y en ese momento me di cuenta que Jesús me había visitado y que se había tomado el tiempo de venir a buscarme. Y así fue mi encuentro con Jesús, mi primer encuentro con Jesús. Claro, sí. Al principio sí se te hizo tal vez un poco difícil, ya que sabemos que venías de un ambiente donde se puede decir que en ese tiempo cuando las escritaran tenían su reclusión. Ahora cuando eh, encontraste a Dios, que te hizo al principio tal vez un poco difícil. Sí, sí, siempre es bastante difícil salirte de algo. Los cambios son buenos, pero son difíciles muchas veces. Recuerdo que no tanto salirme de las cosas, sino más que todo la música. La música fue la que me comenzó a generar cierto, cierto paradigma. Eh, Comencé a pensar que la música que hacía no estaba bien. Comencé a pensar que no, como ya no tenía que volver a hacer ese tipo de música. Y hubieron muchas cosas que en mi cabeza estaban poniendo que decía que lo de Dios tenía que ser diferente, tenía que ser suave, tenía que ser tranquilo. Pero llega un momento en que Dios te rompe todo paradigma, te quita todos esos muros. Y comencé a escuchar ciertos cantantes y decía, ¿cómo ellos pueden hacer eso si eso no, para mí no estaba correcto? Y tuve un encuentro con Jesús. Me acuerdo que me fui a un retiro de la iglesia y cuando regresé, era un retiro de hombres, solo hombres. Cuando regresé, me para una muchacha, pero me llama por mi nombre. Entonces me dice mi nombre y me dice, mira, dice Dios que empieces, que el talento que Él te dio no es para guardarlo ni para desperdiciarlo, que Él te va a apoyar en todo. Pensé en muchas otras cosas, otras maneras u otras, eh, en mi cabeza habían otras cosas que podía hacer para servir a Dios, saber qué talento me dio, dije yo, porque para mí el rapear no era un talento, era simplemente lo podías hacer y cualquiera lo podía hacer. Pero se fueron abriendo puertas, fui conociendo gente, se fue dando todo eso y para allá, para el 2010 más o menos, grabé mi primera producción cristiana que se llamó Gracias, como Don John. Ya no era parte de la Fundación Crack, ya no era un craquero como nos solían decir, ahora era un discípulo de Jesús. Y así se fueron dando las cosas y, y hasta hoy pues ahí estamos. Claro, sí. Hay una este que yo vi que en Instagram este puso que dice que si Dios abre una puerta y no entras por orgullo, entonces hay un problema. Correcto, correcto, porque creo que a veces nosotros mismos nos hacemos los orgullosos.
A veces pedimos puertas, Señor, abre un camino, que la gente me conozca. Creo dos cosas. Primero, ama el llamado que tienes y no el que quieres. Porque todos queremos ser cantantes, todos queremos ser predicadores, todos queremos ser salmistas, todos queremos evangelizar, todos queremos hacer de todo, pero ninguno quiere, por decir algo, no estoy menospreciando a nadie, nadie quiere ir a la cárcel, nadie quiere ir con las prostitutas, nadie quiere ir con los drogadictos, porque es muy fácil tener un canal de televisión, es muy cómodo, pero ¿y si Dios me llama a ser misionero, a dejar a mi familia y irme a otro país? Entonces esa es la parte difícil. Todos queremos ser cabeza, nadie quiere ser brazo, nadie quiere ser pierna. Entonces vivimos pidiéndole al Señor que nos abra las puertas. Y muchas veces la puerta se nos abre. Y como no creo que entre los cristianos esto deba pasar, pero pasa. Como la persona por la cual se está abriendo la puerta no nos cae bien, porque hay que decir, a muchos cristianos no les caen bien otros cristianos. Entonces, como por donde se está abriendo la puerta, esa persona que nos está ayudando en el nombre de Jesús a abrir la puerta, no nos cae bien, no la tomamos. Entonces el orgullo en nosotros no nos permite, porque yo, por lo menos tú me escribes y me dices, mira, te quiero hacer una entrevista, pero yo pude haber dicho, pero yo no te conozco. Y o sea, tú quién eres, ¿verdad? Y de dónde eres y a quién conoces y todo lo demás. Y es una puerta que se abre, una puerta para llegar a más gente, porque al yo representar a Jesús, y suena raro lo que voy a decir, pero al ser famoso yo también hago famoso a Jesús, porque yo llevo a Jesús. Entonces, si Dios abrió la puerta a través de ti, ¿por qué mi orgullo no me deja pasar por esa puerta? Entonces, hay un problema. Entonces yo tengo que sentarme y meditar en realidad qué es lo que está pasando. Claro, sí, hoy en día también vemos muchos artistas como por ejemplo Principal, que también ya es cristiano. Hemos visto también a muchos artistas panameños que en aquel tiempo tuvieron su fama, tuvieron su momento, pero hoy en día dejaron todo eso para dedicarse al mundo de Dios. También vemos un Héctor El Father, vemos un Anay. Hoy en día ya tienen su talento, sí cantan, pero ya no para el mundo, sino para Dios. Correcto, correcto. Y a veces no es que no, la gente piensa que por lo menos en el caso mío, en el caso de Principal, Rude Boy, la gente piensa que para nosotros es fácil. Muchos dirán, bueno, ellos ya tienen, ya hicieron y todo lo demás, pero en el caso mío yo tuve que empezar prácticamente de cero. Entonces, hubo ciertas cosas, ciertos problemas a la iglesia a la que asisto y me tocó ir a cantar a un evento de la iglesia y en el camino que yo voy para el evento hubieron tantas cosas alrededor de mi pastor y le preguntaba a Dios que si yo me encontrara a mi pastor hoy, él que quería que yo le dijera. Y Dios me habla y me dice, sencillo, conmigo es mejor, pero no es más fácil. Entonces, te das cuenta que lo que buscas, lo que Dios te quiere dar, Dios te muestra el final. A José, Dios le mostró los sueños, que la luna, el sol y las estrellas se inclinaban ante él, los manojos se inclinaban ante el manojo de él. Ese era el final, pero no le mostró el camino. No le mostró que lo iban a vender, no le mostró cómo iba a llegar a Egipto, no le mostró cómo iba a llegar a donde el faraón, pero sí le mostró el final. Porque, o sea, por eso digo, con Dios
Es mejor, pero no es más fácil. Claro, sí, como dices que no es fácil, pero en muchos cristianos tal vez dicen, yo pido y no se me da, pero ellos no saben que tal vez en el proceso que estén viviendo, ¿qué están haciendo ellos para resistir lo que Dios quiere para ellos? Correcto, correcto. Yo siempre he estado, bueno, antes, siempre le preguntaba al Señor, ¿qué pasaba? O sea, ¿por qué con el gato volador fue tan sencillo? ¿Y por qué en este momento era tan difícil? En estos tiempos que he estado en cuarentena y que todo lo tienes que hacer desde tu casa, he tomado más tiempo para orar, he tomado más tiempo para leer la palabra, para reunirme con mi familia a leer, sobre todo ganar sabiduría. La palabra dice que sobre todas las cosas busques sabiduría. ¿Y qué mejor sabiduría que la sabiduría de Dios? Claro, todo tienes que aprender de todo, eso es muy cierto, pero la sabiduría de Dios está por encima de todas las cosas. Siempre decimos que la Biblia es el manual del fabricante. Entonces, ahí tenemos todo lo que tenemos que hacer. Y en este tiempo, al principio, siempre le preguntaba y escuchaba a artistas cristianos que suenan y que están ahí y que viven de esto. Y yo le preguntaba al Señor, o sea, ¿por qué con el gato volador me permitías vivir de esto y ahora es más difícil? O sea, con el gato volador fue muy fácil. Pues que te digo, a veces la gente piensa que nosotros, en el caso de nosotros, los artistas que venimos de allá, piensan que no tenemos ataques porque a veces tú la estás pasando difícil y piensas, pero si estuviera cantando el gato volador, o sea, estuviera mejor, en teoría, pero no es de esa forma. De repente, cuando me comencé a meter con Dios, le comencé a preguntar, me comencé a llenar, me comenzó a contestar, se van abriendo las puertas. Y ahí es donde me viene a la cabeza lo que si una puerta se abre y no entras por orgullo, hay un verdadero problema. Entonces, porque muchas veces nosotros lo queremos hacer todo nosotros. Y cuando Dios abre una puerta, tienes que entrar y punto. Y se comenzaron a abrir las puertas, comenzamos a trabajar en el ministerio, teníamos el ministerio parado desde hace mucho tiempo, Ghetto Gospel, y lo comenzamos a trabajar ahora. Estamos preparando ciertas cosas, entonces comenzó todo a calibrarse, comenzó todo a engranar, comenzó todo a mostrarse. Entonces, a medida que das un paso, Dios alumbra el siguiente paso que vas a dar porque lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, si es una lámpara en tus pies, con cada paso, o sea, tú das un paso y ese paso que diste va a alumbrar a dónde vas a dar el siguiente. Entonces, todas las cosas se fueron abriendo, todas las cosas se fueron dando y de repente tengo lleno de entrevistas, mi música la gente me la está pidiendo, tenemos entonces el canal de YouTube trabajando, poniendo música, preparando prédicas, haciendo algunos videos, comienzo a subir fotos al Instagram y comienza todo a manejarse, pero te das cuenta que es cuando te acercas a Dios. Cuando te acercas a Él, entonces Él comienza a decirte qué hacer. Porque la Biblia dice que Dios estaba con José. Y quiere decir que estaban cerca, estaban unidos uno al otro. Y cuando Dios estaba con José, todo lo que él hacía, lo hacía bien. Todo era bendecido, todo prosperaba. No necesariamente, lo que pasa es que en nuestra cabeza tenemos que el prosperar es dinero. Pero José no tenía dinero en la cárcel. Pero el carcelero nunca fue más rico, nunca tuvo tanto dinero como cuando lo tenía a José cuidando sus cosas. Entonces, nuestra mente, cuando escuchamos
Sí, que los pastores dicen prosperar, nuestra mente lo relaciona con dinero, pero tú puedes prosperar en muchas cosas. La felicidad no es dinero. O sea, Dios me puede proveer alimento, pero no necesariamente lo hace con dinero. No me da el dinero para que yo lo compre. ¿Me entiendes? Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar y entender que hay que dejar que Dios engrane. Él engrasa la máquina y entonces la máquina comienza a trabajar. Claro, sí, como esta palabra también es riqueza, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene, eh, en este caso ya lo que es la palabra de Dios. Correcto, correcto. Es alimentar todo en ti. Alimentar todo en ti. Así como tu cuerpo necesita alimento, porque Jesús ayunó 40 días y tuvo hambre. Entonces, su cuerpo necesitaba alimento. Ese es el verdadero problema. Cuando Él le dice a, a Pedro y a Juan, si no me equivoco, en el monte de Getsemaní, les dice, no han podido, velen para que no caigan en tentación, pero después les dice, no han podido velar conmigo una hora. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él no está hablando del pecado. Él está hablando de que era tarde y ellos están cansados y se durmieron. Pues tú no te duermes sin sueño. Sencillo. No te duermes sin sueño. O sea, Jesús estaba angustiado. Esa angustia no lo dejaba dormir como cualquier otra persona que estaba angustiada. Porque él llega y le dice, le pide a su papá, quítame esta copa del frente. Porque estaba angustiado. Él sabía lo que iba a pasar. Pero al final le dice que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, aquí vamos a llegar hasta el final. De acuerdo a lo que tú mandes. Si tú dices no, no. Si tú dices sí, sí. Pero los otros dos se durmieron. Entonces, el espíritu tiene ganas de seguir orando, pero tu carne está débil, tú estás cansado, tienes sueño. O sea, no te puedes aguantar una hora más. O sea, eso era lo que él en realidad les quería decir. La debilidad no simplemente tiene que ver con tentación, con pecado. O sea, tu cuerpo se debilita. Y Pablo era consciente de eso. Mi cuerpo cada vez se hace más viejo, pero mi espíritu se rejuvenece. Entonces, él lo sabía. Lo que pasa es que hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestra cabeza. Hay muchas cosas que tenemos que entender. Y esa sabiduría solo viene a la luz de la palabra. Claro, sí, a veces también muchas personas dicen que todos los cristianos son prósperos o tienen todo, pero volvemos al principio cuando te decía que Dios nos da a cada uno lo que podemos merecer, porque si te doy más, tal vez te puedes salir del propósito en el que yo te estoy dando. Te estoy dando lo que por este momento necesito. Correcto. Sí, Dios tiene, escuché una vez a un pastor decir que Dios tiene 4 formas de contestarnos. Creo que eran 3 formas de contestarnos. Sí, no, bueno, 4, no porque no te conviene, y sí, pero todavía no. Entonces, Dios no tiene que darnos explicaciones a nosotros, simplemente. O sea, en su misericordia nos dice hasta dónde vamos a llegar, nos desviamos, nos ayuda a regresar, pero Él no nos tiene que dar explicaciones a nosotros. Como yo como papá, muchas veces no tengo que darle explicaciones a mi hija, o sea, simplemente no y punto. Porque así es, porque es autoridad. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que entender. Como cristianos, nuestra prédica es, si estás en Jesús, todo va a cambiar. O sea, todo va a cambiar, sí, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Con cuánto tiempo? O sea, yo puedo ser un drogadicto y sí, todo va a cambiar, pero si me sigo juntando con las personas, entonces ese cómo es, ya no te juntes con las personas que consumen droga hasta que esté firme.
Porque sí, muchos decimos, o la Biblia dice, no te embriagues con vino, pero ¿y si eras un alcohólico? ¿Qué pasa? O sea, tienes que tener cierto cuidado. Entonces hay ciertas cosas. Nosotros creemos que por estar con Jesús, por aceptar a Jesús, es una varita mágica y todo va a ser color de rosa, si no es así. Entonces hay un proceso, hay muchas cosas. La batalla tuya no es la misma que la mía. Entonces tú tienes una batalla en una área y yo tengo una batalla en otra. Y tengo que pelear mi batalla entonces para que todo en mi vida cambie. Pero esa batalla solamente la puedo hacer con Jesús. Solo puedo pelear esa batalla con Jesús. Solo Él me va a ayudar a pelear esa batalla. Por eso es que el profeta le decía, abre los ojos para que Él mire que mayor son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Porque Él sabía con quién estaba peleando su batalla. Quién iba con Él. Entonces, no es color de rosas cuando aceptas a Jesús, pero tu batalla la peleas de forma diferente. Claro, sí. Cuéntanos, ¿cómo has vivido este proceso que estamos viviendo todos de lo que es la pandemia? Fue bastante difícil parar de golpe. Teníamos ciertas cosas que íbamos a hacer, pero creo que todo esto pues me ayudó para organizarme, como te digo, acercarme más al Señor. Te das cuenta de que tienes mucho tiempo libre y en qué estás invirtiendo ese tiempo libre. Entonces evalúa ciertas cosas. Entonces decidí pues leer la Biblia completa en un periodo no más de 6 meses nuevamente. Entré en un ayuno inclusive. Me dediqué a escribir música, a sacar muchas cosas del corazón y plasmarlas en letra. Y creamos un nuevo devocional con mi familia y, y decidimos llenarnos sobre todo de la sabiduría de Dios, que, que es lo que te va a llevar al siguiente paso, a esa tierra prometida que Él tiene para ti. Gracias por la misericordia de Dios y gracias a Él no nos ha faltado nada hasta el día de hoy. Y seguimos haciendo lo que nos gusta, que es lo más importante. A veces cuesta un poco mantenerte firme, cuesta un poco tener esa fe, pero como dijo Jesús, ¿verdad? Yo oro para que la fe no falte. Claro, sí. En este proceso que hemos vivido hoy en día ha sido algo gratificante, se puede decir, porque tal vez en el mundo no entiendan que desean decir, wow, las iglesias están cerradas, pero hemos visto que hoy en día las redes sociales han sido, wow, bien gratificantes porque hemos visto que en Facebook se han hecho, claro que se han cerrado físicamente en iglesias, pero se han abierto iglesias espirituales, donde puedes llegar más a la gente. Claro, claro. Siempre he dicho que tenemos que aprovechar esas plataformas. No estoy tan de acuerdo con que las iglesias estén cerradas porque en realidad si necesitas un lugar donde ir a adorar a Dios y reunirte, pero en este caso, pues dependiendo del país donde te encuentres, si hay mucho riesgo, preferiblemente hacerlo en línea. Escuchaba a un pastor que conozco bastante bien y comparto su idea. No podemos andar con miedo, no podemos andar asustados, no podemos dejar que ese espíritu de temor y ese miedo que le quieren meter a la gente a la fuerza nos gobierne, porque nosotros como cristianos tenemos que tener la seguridad sencillo. No, hay COVID, eso no lo va a quitar nadie, existe y sí es real, pero yo sé que Dios me cuida
Y si me llegara a enfermar, sé que Dios me va a sanar. Y si no me sanara, ¿dónde voy a terminar? Entonces, al final del día, si me enfermo y Dios no me sana, voy a ir a ver a Jesús. ¿Cuál es la diferencia? El problema es que todos queremos ir al cielo, pero ninguno nos queremos morir. Entonces es como para llegar al cielo, o sea, no vamos a vivir hasta que Jesús venga, porque no sabemos cuándo va a venir. Pero y si no viene, pues tenemos que morirnos. Y si tu temor es la muerte, entonces no tienes la seguridad dónde vas a terminar después de la muerte. Entonces hay que evaluarse también, hay que revisarse. Claro, sí. Así como ese ha sido un momento tal vez de nuevos aprendizaje, de renovación, no solamente espiritual, sino también en todos los ámbitos. Ha sido también como se puede decir, pasar un momento más con tu familia. Bueno, claro que eh, ya por lo que ha pasado todo, ustedes como artistas también muchas veces les han tocado salir de un país, estar en otro lado y la familia siempre quedaba en su casa, pero hoy en día tú también más en ponerte con tu familia, estar más, convivir con ellos. Sí, creo que ha servido para darte cuenta en realidad qué es lo importante. Eh, cuáles son tus verdaderas riquezas, porque si tus riquezas son las posesiones antes que tu familia, entonces no, tu felicidad está en lo material. Por eso es que si te falta algo, entonces te preocupas. Eh, pero creo que esto nos ha servido para acercarnos tanto a Dios como a nuestra familia y evaluar precisamente qué es lo que de verdad te importa. Y, y al darnos nosotros cuenta de qué de verdad importa, creamos una luz y esa luz brilla y ese brillo automáticamente hace brillar a los otros. Entonces, ahí es donde Jesús decía, una lámpara no se enciende para ponerla abajo de la mesa. Entonces, debemos andar sin miedo. Obedecer las reglas, sí, porque hay que obedecer las reglas. Si tienes que usar mascarilla y todo lo demás, obedecer las reglas, pero no andar con temor. Si, si andas con miedo, entonces no tienes ese espíritu que clama Abba Padre. Claro, sí. Cuéntanos qué proyecto viene para más adelante. Bueno, casualmente hace un par de días estaba hablando con el productor. Estamos en planes de reunirnos, si no me equivoco, el próximo viernes. Ya tuvimos la primera reunión con la disquera y estamos para reunirnos el próximo viernes para fijar fecha para comenzar a grabar nuevamente los parámetros de cómo se van a trabajar, qué ritmos vamos a hacer, por qué línea vamos a partir, qué influencia vamos a utilizar. Y estamos esperando entonces sacar 2 canciones de aquí a diciembre, otras 2 canciones para verano y 3 canciones para mitad de año. 3 canciones más, estamos hablando de 7 canciones aproximadamente. Y siempre pues trabajando en Ghetto Gospel Ministries, que básicamente es nuestra iglesia en línea, y preparando pues para empezar también, que fue algo bueno, muy personal, que me habló Dios, que le tenía que poner cierta mirada a eso, que es nuestra iglesia en línea. Básicamente es una iglesia para esos jóvenes que buscan la iglesia donde los dejen ser como ellos son, con gorra,
con el bling bling, con su flow, con eso, así. Y que les hablen como es, o sea, no ver tanto lo que uno mira por fuera, sino más trabajar en corazón y mente. Entonces, estamos ya próximos a organizar bien lo que es el estudio de grabación visual en este caso, para comenzar entonces a llevar la palabra a través de nuestros canales digitales en Ghetto Gospel Ministries. Básicamente esa es mi iglesia en línea. Claro, sí. Y por último, ¿qué mensaje le dieras a los jóvenes que hoy en día tal vez no conozcan la palabra de Dios? Bueno, lo que yo le podría decir a ellos que no conocen la palabra de Dios es que le den una oportunidad. Que le den una oportunidad en la que ellos puedan hacer la prueba. Pero no es mágico, no es que hoy te sientas y bueno, Dios, yo te voy a dar una oportunidad, quítame la adicción a la cocaína, no. O sea, tú dale una oportunidad y haz tu parte, porque Jesús le dijo a los hombres antes de resucitar a Lázaro, quiten la piedra. Entonces tú tienes que hacer la parte que tú puedes hacer y dejar a Jesús hacer la parte que tú no puedes hacer. Dale una oportunidad a Jesús que entre en tu corazón, que te renueve, que te limpie y que te haga saber que si estás con Él, todo lo demás va a ser mejor. No va a ser más fácil, pero va a ser mejor. Claro, sí. Bueno, don John, te agradezco que hayas separado un tiempo para darnos conocer un poquito más de lo que fueron tus inicios y lo que hoy en día estás haciendo. Muchísimas gracias, don John. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Don John 507, Don John con 2N, en todas las redes sociales, pues en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok ahora que es lo más famoso, o cualquier cosa pues me pueden escribir a Ghetto Gospel Ministries, también en Facebook, en Instagram y en YouTube. Igual Don John con 2N en YouTube. Todavía no subimos nada, pero estamos próximos a empezar a trabajar el canal de YouTube personal también. Pero por Ghetto Gospel Ministries, con mucho gusto, un consejo, una palabra o solo para escuchar, pueden hablarme sin ningún problema. Claro, sí. Muchísimas gracias, don John. Esperemos también que, aunque sea uno que haya recibido la palabra, creo que sería algo gratificante. Que le haya- No, claro, para mí es un placer y cuando quieras estamos a la orden, sin ningún problema. Estamos para servirte a ti o a cualquiera que lo necesite. Muchísimas gracias. Bendiciones.